Buenas tardes a todos. Hoy vengo a platicarles un poco acerca de una aplicación un poco diferente a las que aquí se presentan en este foro, que de hecho inicié en la dosimetría de estado sólido, desarrollando dosímetros termoluminiscentes, pero bueno, siempre fui la oveja negra de la familia y me brinqué a otra aplicación, que es la datación de muestras geológicas y arqueológicas por el método de termoluminiscencia. Considerando que hay o tenemos, por ejemplo, en cuestiones de las ciencias de la Tierra, la necesidad del fechamiento de muestras geológicas como volcanes, desiertos, sedimentos, lacustres, etcétera. Y dentro del patrimonio cultural, en México, y bueno, no solo en México, en América Latina, tenemos una gran cantidad de patrimonio cultural, llámese histórico, arqueológico o prehistórico. En estos campos de investigación, en estas disciplinas, pues es necesario contar con métodos de datación. Por ejemplo, el más común y el conocido es el radiocarbono, ¿sí? Sin embargo, el radiocarbono solo aplica para cierto tipo de muestras, principalmente orgánicas, y hasta un rango de temporalidad de los 45,000 años, que obedece más o menos a 8 vidas medias del radiocarbono, carbono 14. Bien, pues en este trabajo les presento uno de los proyectos con los que estamos colaborando en la área de la datación. Y en forma particular, la datación de muestras arqueológicas por la cronología relativa, datación relativa, y la contribución de la datación absoluta para afinar las cronologías de un sitio arqueológico, ¿no? Caso particular es redefiniendo la cronología relativa de cerámicas arqueológicas de la zona de Playa Vicente, Veracruz, en el Golfo de México, ¿sí? Aplicando el método de termoluminiscencia como un método absoluto. La siguiente. Okay. Okay. Bien, para esto quisiera adentrarme un poquito en el tema de introducción a lo que es arqueometría de la datación, ¿sí? La cronología relativa es tradicionalmente un procedimiento utilizado en la arqueología, ¿sí? Para contextualizar eventos o materiales culturales, ¿sí? En una secuencia temporal que no define a detalle la edad. Sin embargo, bueno, pues esto nos permite determinar qué evento o qué artefacto fue antes o después. Entonces, analizando la cerámica arqueológica, los cambios en figuras, estilos, tipologías, técnicas de manufactura, entre otras características, se puede elaborar con ello una cronología relativa, ¿sí? Para, digamos, de un sitio arqueológico determinado. Para la elaboración de una cronología relativa o un fechamiento relativo, tenemos dos primicias o partimos de dos elementos básicos. Entendiendo primero que los productos, ¿sí?, de un periodo en particular y un lugar en particular tienen un estilo ¿cuál es el señalador? Ah, ya. Okay. Tienen un estilo reconocido. También podemos identificar que hay cambios estilísticos en los artefactos. Usualmente se tiene estos cambios estilísticos de forma gradual y evolutiva, ¿sí? Imaginemos estos 4 artefactos. Vamos a hacer el ejercicio de una cronología relativa. Tenemos estos 4 artefactos, tenemos con un estilo
¿sí? Reconocible de un periodo en particular de tiempo. Ajá. También podemos observar que hay cambios estilísticos graduales y evolutivos en estos 4 artefactos, ¿sí? Elaborando una datación relativa, pues los podemos ordenar de la manera siguiente, del más antiguo al más nuevo. Este es el principio de la cronología relativa, ¿sí? Entonces imaginemos un perfil arqueológico, un pozo de excavación, donde tenemos una datación relativa de material cerámico, ¿sí? Y esto nos da pues una cronología relativa de ese material y del sitio arqueológico, ¿sí? Bien, ahora vamos a contrastar lo que es una datación relativa y una datación absoluta, entendiéndose que la datación relativa está basada en los principios de estratigrafía geológica, ¿sí? La cual considera en situaciones normales que los niveles o estratos por debajo son más antiguos que los niveles o estratos superficiales. Entonces tenemos una línea temporal de lo más antiguo a lo más reciente. Este es el principio de estratigrafía para hacer un fechamiento en un perfil arqueológico. Los datos están en los principios de arqueología y estratigrafía desde Harris en 1976. Entonces, tenemos nuevamente que una datación relativa nos provee una cronología relativa, ¿sí? Bien, tenemos otro contexto que es la estratigrafía y las correlaciones en contextos geológicos y arqueológicos. Imaginemos una excavación donde tenemos estas capas, ¿sí? O estratos o pozos de sondeo, donde tenemos un pozo de sondeo A, un pozo de sondeo B y un pozo de sondeo C. Con esos principios de estratigrafía podemos obtener un perfil total de la zona, ¿sí? Y con ello podemos tener una secuencia temporal, una secuencia cronológica. Pero la datación relativa tiene sus complicaciones y sus problemas, por eso recurren a los fechamientos absolutos. Imaginen ahora este contexto, ¿no? Todo revuelto, no hay capas definidas, no sabemos qué es primero, si el muro, el entierro, el material cerámico, etcétera, etcétera. Tenemos alteraciones entonces en el contexto arqueológico. Aquí no podemos aplicar los métodos de datación relativa, por eso se recurre a métodos de datación absoluta, en este caso la termoluminiscencia. También podemos tener el caso de sitios arqueológicos donde no se conocen los materiales, son nuevos, el sitio se acaba de descubrir, no se tiene idea de su temporalidad, no se sabe qué edad tienen los materiales, etcétera. Entonces aquí no se puede aplicar una cronología relativa, una datación relativa del material encontrado, ¿sí? Entonces eso nos lleva a un problema. ¿Qué fue primero, no? En este evento, ¿no? ¿Qué evento sucedió? ¿Qué artefacto es primero y cuál es el antiguo? Ahora vamos a hablar de lo que es la datación absoluta. Este método estima los años en objetos o artefactos individuales a partir de las propiedades y características determinadas por métodos físicos, químicos, biológicos, etcétera, ¿no? Aprovechando estas técnicas para determinar la edad absoluta, es decir, no depende de ningún otro método, sino se fecha directamente con el método en cuestión. Por ejemplo, los métodos de datación de geoquímica isotópica, ¿sí? La serie de uranio-torio, estroncio-neodimio, etcétera, para determinar edades. Sin embargo, este método, por ejemplo, es para generalmente edades muy grandes, ¿no? Miles de millones de años para calcular las edades de la Tierra. Entonces, a escalas pequeñas, como una escala arqueológica, en muchas ocasiones no aplica, ¿sí? Por otro lado, tenemos el arqueomagnetismo, que es también un muy buen método de datación, pero la característica del arqueomagnetismo es que depende del fechamiento de materiales previos.
En este caso se apoya mucho en la termoluminiscencia para a partir de ahí poder caracterizar el campo magnético terrestre en una determinada región geográfica del planeta. Una vez que se tienen esas curvas de calibración, ya se puede aplicar el método de arqueomagnetismo, pero si no se tiene, no se puede aplicar. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el más conocido, el radiocarbono. ¿Sí? Sin embargo, como les decía, el radiocarbono solamente aplica materiales orgánicos y no para materiales cerámicos, ¿no? O geológicos como tal. Y la escala temporal también está acotada a 45,000 años aproximadamente. Pero tenemos este grandioso método, la termoluminiscencia, ¿sí? Que lo podemos aprovechar. Al final de cuentas, una muestra geológica o arqueológica contiene minerales y esos minerales son un dosímetro natural. Y lo que vamos a medir en ese dosímetro es la radiación natural a la que estuvo expuesto la muestra desde su último evento de calentamiento. Esta dosis proviene principalmente de los radioisótopos uranio 238, torio 232 y potasio 40, más una pequeña contribución de dosis cósmica de aproximadamente 0.15 por 10 a la menos 3 grays por año. Bien, entonces tenemos este método que es en el que nos vamos a centrar. Y ahora entramos un poquito al contexto del sitio arqueológico. ¿Sí? Playa Vicente en el estado de Veracruz, esto es el Golfo de México, está localizada en un área conocida como la Cuenca del Papaloapan, donde se establecieron culturas principalmente la Olmeca. La Olmeca tiene más o menos, llega hasta 3,000 años antes de Cristo. La Nahua y la Popoluca, ¿sí? Se establecieron seguido de otras culturas como la Mazateca y Mixteca. ¿Sí? Bueno, con toda esta mezcla de culturas y de materiales encontrados en la zona, provoca una cierta problemática para poder tener una idea de las temporalidades de los materiales encontrados en este sitio. ¿Sí? Por eso es necesario precisar una cronología a partir de fechamientos absolutos, como los que proporciona la termoluminiscencia. Este es un área de la región, este es el sitio, los sitios arqueológicos, principalmente se ubican 3, San José, La Perla y Huaspala. Esta solamente es la representación de curvas de nivel del sitio de excavación La Perla. Sí, aquí tenemos en uno de los puntos de excavación nuestros perfiles. En ese perfil colocamos nuestra espectrómetro gamma, con eso podemos determinar la concentración de uranio, torio y potasio, y a partir de esa concentración podemos determinar la dosis alfa, beta, gamma del lugar. Y por otro lado también extraemos ahí mismo los materiales cerámicos y también en ellos se determina la concentración de estos elementos. Todo se inicia con una descripción de tipo variedad del material cerámico. Aquí tenemos la descripción de los materiales, este es el perfil. Con un fragmento se pueden recrear las piezas completas, se dibuja, se fotografía, etcétera. Y a partir de la identificación de las características de este material, sí podemos, por ejemplo, tenemos aquí la muestra PB1 del sitio La Perla, capa 1, con la tipología cerámica a partir de este análisis, que le dominan los arqueólogos, naranja, fino, talcoso, y con eso tienen una idea de su temporalidad, que es aproximadamente entre 1000 y 1500 años, que es muy buena. Sin embargo, necesitan tener una mayor precisión en la edad de estos materiales. Aquí un proceso de lo que es, el ejemplo de lo que es el procesamiento del material cerámico. Se obtiene el material, se muele, se le da un tratamiento químico, se hace una separación de tamaño de grano. También, como les decía, para conocer el uranio, torio y potasio en la cerámica, una parte se utiliza para hacer una digestión en laboratorio
y después se lleva un equipo de flamometría para determinar potasio total y de ahí podemos calcular potasio 40. La otra parte, el uranio y torio del material cerámico, lo medimos con un contador de partículas alfa. Bien, el equipo de lectura es un Daybreak 1100. Tenemos también aquí tenemos aquí la señal natural más dosis de radiación, las cuales le damos también un equipo Daybreak con una fuente beta de estroncio 90. El proceso general del fechamiento inicia con la lectura de la señal termoluminiscente natural con un filtro determinado que nos permita identificar un pico bien definido y con cierta intensidad. Aquí tenemos la natural más dosis de radiación, aquí el cálculo de la paleodosis, o sea, una vez irradiando la muestra a dosis conocidas, podemos calcular la dosis con la que viene de campo la muestra, ¿sí? Aquí tenemos la ecuación general de termoluminiscencia que nos dice que la edad está determinada de la paleodosis, dividiendo la paleodosis entre la tasa de dosis anual. La paleodosis la obtenemos del análisis espectral, ¿sí? Y la tasa de dosis anual la determinamos a partir de las concentraciones de uranio, torio y potasio, tanto en suelo como en cerámica. Con esto podemos calcular la tasa de dosis anual. Por supuesto, hay otros factores que intervienen en la ecuación, pero a grandes rasgos esta es la idea general. La muestra PB1, la San Bartolo, señal natural más dosis artificiales, cálculo de la paleodosis. Entonces tenemos finalmente que para la muestra PB1 tenemos una paleodosis 3.85 y si la dividimos entre 3.599 nos da una edad de 1069 años, más o menos 77. Y podemos llevarla a una edad también relativa a la edad de Cristo, del 941 después de Cristo. Estas son ya las edades calculadas por termoluminiscencia para 8 fragmentos. Tenemos las paleodosis, las edades calculadas y las edades relativas con periodos de tiempo más acotados. Y en la siguiente, que es digamos que la principal, que es para definir y tener una cronología más precisa y más robusta, tenemos la comparación de la cronología o las edades relativas de cada material cerámico, pero con termoluminiscencia ya le podemos dar un rango más preciso a la temporalidad de estos fragmentos, a la temporalidad del sitio arqueológico y describir con ello, hacer inferencias sobre la historia ocupacional de los grupos culturales o étnicos en la región de Playa Vicente. Conclusiones. Bueno, estas conclusiones fueron más de mis colegas arqueólogos y antropólogos, ¿sí? Donde las edades obtenidas por termoluminiscencia confirman, por ejemplo, 2 periodos de ocupación, en particular en el sitio La Perla, ¿sí? Que corresponden al periodo clásico y preclásico, ¿sí? Por otro lado, las edades calculadas pues ajustan tanto diacrónica como sincrónicamente las cronologías creadas a partir de la datación relativa de los materiales cerámicos del sitio de Playa Vicente. Y bueno, ya por último, con la aplicación del método de datación por termoluminiscencia, ¿sí? Precisamos una cronología y la hacemos más robusta del sitio arqueológico a estudiar. Bueno, con esto termino mi presentación y agradezco el apoyo al FAPEMIC. Gracias. Estamos um pouquinho atrasados, então vou deixar uma pergunta. Muchas gracias, muy buena presentación. Nada más, ¿podrías platicarnos un poquito más o afinar un poquito, por ejemplo,
cómo es el traslado, cómo es la forma en que tú puedes elegir la muestra, porque imagino que es uno de los pasos más claves para tratar de datar lo que sería, por ejemplo, una cultura, ¿no? Imagino que tu laboratorio no está en Veracruz, entonces, ¿cómo Sí. es el traslado de la muestra? ¿Cómo influye esto? ¿Qué cuidados mantienes? Es muy importante, influye mucho, por lo siguiente. Digamos, de la puerta del laboratorio hacia adentro se hace dosimetría, ¿sí? Pero aquí lo importante es el contexto, las alteraciones, la metodología y el análisis del contexto arqueológico. En ese sentido, generalmente voy al sitio de excavación, platico con los arqueólogos, antropólogos, discutimos cuáles son los puntos óptimos de muestreo, hago la espectrometría gamma y ya se trae la cerámica, digamos, a mi laboratorio. Además, por ejemplo, cuando son proyectos de otros países, hay que tener cuidado, por ejemplo, en las aduanas, si las muestras pasan por un escáner, por rayos X, porque están alterando la muestra. Ojo, eso es algo importante porque los laboratorios comerciales que ofrecen los servicios de datación, fechamiento de muestras arqueológicas, generalmente piden nada más que mandes la muestra y deposites el pago. ¿Sí? Las condiciones de transporte, por ejemplo, entre aduanas, rayos X, no las consideran. Entonces es muy importante el trabajo de campo, el dialogar con los arqueólogos para entender el contexto y ver de qué manera es la mejor forma de hacer el muestreo.